Que vaya acomodándose, mis hermanos. Ya vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Así que con nosotros nuestro hermano Daniel Chávez en esta noche. Hermano Daniel, bienvenido, mi hermano. Así que el tiempo es suyo. Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga una vez más, mis amados hermanos. Todos los que están transmitiendo, todos los que están conectados, Dios me los bendiga. Un gusto poder estar con cada uno de ustedes. Que sea la paz de Dios, ¿verdad?, sobreabundando sus vidas cada día más. Estamos contentos de poder estar con ustedes esta hermosa noche. El enorme privilegio que Dios nos brinda de poder predicar una vez más su palabra. Estoy muy agradecido con Dios primeramente y con ustedes, porque gracias a que ustedes están ahí, nosotros podemos estar aquí transmitiendo la palabra del Señor. Dios me los bendiga. Quiero llevarlos a las Escrituras. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1 en adelante, se encuentra una historia bien hermosa. Quiero ministrar la palabra en base al tema: ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Por ser palabra de Dios, yo la leo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Su letra me dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Acompáñame a hacer una pequeña oración para que sea Dios trayendo el crecimiento de esta hermosa semilla que va a ser cimentada en su corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me presento yo delante de tu divina presencia, oh Rey. Y presento esta hermosa audiencia que hoy, Señor, se ha tomado el tiempo para oír tu palabra. Señor, yo pongo en tus manos la vida de cada uno de los que están escuchando tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que sea usted tomando el control de su vida, de su mente, de su corazón. Y de cualquier situación que el enemigo haya querido venir a traer a su vida, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, cubro sus corazones, cubro su mente, cubro su espíritu, cubro su llamado, cubro, Señor, su salud, su finanza y sus emociones en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Padre, que la palabra que hoy sea sembrada en sus corazones lleve mucho fruto, Señor. Como dice tu palabra, un 30, un 60 y un 100 por uno, en el nombre de Jesús. Le dije que iba a ministrar la palabra en base al tema: ¿qué pasa con el pueblo de Dios? La palabra del Señor nos muestra aquí, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15. Voy a volver a leer un versículo para enfatizar tres cosas bien importantes. Dice en el versículo 3: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que les enseñara y sin ley. Este versículo en particular traslada tres dimensiones del pueblo de Dios que son realmente esenciales para que el crecimiento del pueblo de Dios sea fructífero a donde quiera que usted vaya. Lo vamos a volver a leer, pero esta vez de una manera más detenida, más sabroso. Hay que disfrutar la palabra. Mire lo que dice aquí: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Y hay ahí un asunto: y sin sacerdote. 2, que enseñaras y sin ley. Tres cosas, tres dimensiones sobrenaturales que impactan al pueblo de Dios.
Y quiero hablar del primero, lo que dice ahí, sin verdadero Dios. Cada vez que nosotros tomamos una actitud de creer en nuestro corazón que tenemos a Dios como verdadero Dios, pero nuestras acciones demuestran muchas veces todo lo contrario. Creo que es muy fácil para nosotros muchas veces decir: yo tengo el verdadero Dios, pero muchas veces no le damos el lugar a ese verdadero Dios. Porque es fácil decir que hay que poner a Dios en primer lugar, pero viendo nuestras acciones y analizando la plataforma de nuestro desempeño espiritual, ¿realmente tenemos a Dios en primer lugar? ¿Realmente le damos a Dios ese tiempo necesario? Esa pasión por las cosas de Dios en las cuales nosotros hacemos. Esa motivación, esa decisión de desatar todo lo que está a nuestro alcance para entregárselo al servicio del Señor. La Biblia dice aquí que por mucho tiempo Israel estuvo sin verdadero Dios. Yo quiero que íntimamente nosotros nos hagamos esa pregunta, porque este tema cuestionó mi vida por dentro. Y era como el Señor diciéndome: Daniel, realmente analiza el tiempo que has estado viviendo. ¿Y crees tú que has estado viviendo con el verdadero Dios? Porque en este tiempo que nombra la Biblia que Israel estuvo sin verdadero Dios, quizás ellos pensaron que estaban viviendo con el verdadero Dios. Pero la Biblia viene y les exhorta y dice: por mucho tiempo Israel vivió sin el verdadero Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de vivir sin ese verdadero Dios, poniéndole en la posición que Él merece? Mire lo primero que acontece. Nos vamos a ir al versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz. Es la primera señal de manifestación de que si usted está viviendo con verdadero Dios o no, es la paz que va a haber en su vida. Es ese desenfoque, ese envolvimiento de paz en nuestros corazones. Porque mira lo que dice aquí en el versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. ¿No le parece a usted eso que hoy en día estamos viviendo? Usted sale allá afuera y ve la gente manejando en sus automóviles desesperados. Quieren llegar rápido a donde quiera que vayan. Porque como no viven con verdadero Dios, no hay paz en su corazón. Y viven desenfrenados, llenos de aflicciones, con un tormento. No hay paz. Ahora, pero esto a mí no me sorprende. De los que no están aún en este tiempo siendo parte del pueblo de Dios, de esos no me sorprende. Por eso el tema era: ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Porque de los que sí me sorprende es del pueblo de Dios. Porque si nosotros estamos viviendo, amado hermano, con verdadero Dios, tiene que haber una actitud diferente en nosotros. Tiene que haber una diferencia de actitud. Y yo te digo algo:
de acuerdo a la necesidad de muchos de nosotros. Quizás nosotros no vayamos a poder escoger el estatus, ni el trabajo, ni el lugar donde nosotros podamos estar, pero sí podemos elegir la actitud con la cual podamos estar en un lugar, en un trabajo, o donde quiera que Dios nos cimiente en un lugar. Analiza. Porque lo primero que Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino que la mía permanecerá. Pero ¿sabe cuál es el problema cuando vivimos sin verdadero Dios? Que no tenemos paz. Y dice en el versículo 5 que Israel por mucho tiempo vivió sin paz. ¿Y sabe cuál es el problema cuando no tenemos paz? Que lo primero que vamos a hacer es a quererle robar la paz al hermano que la tiene. Por eso dice que por mucho tiempo Israel vivió sin paz y lleno de aflicciones. Y dice que no había paz en toda la tierra, ni para el que entraba ni el que salía. Y hoy salimos afuera, amado hermano, y cualquier persona quiere insultarte, cualquier persona quiere agredirte, porque no hay paz en su corazón. Viven una manera desesperante, viven una manera que andan desesperados. Pero yo te animo, pueblo de Dios. La Biblia dice que cuando el Señor mandó a los apóstoles, lo primero que les dijo es: vayan y repartan la paz. Y al lugar donde vayan, denle y entréguenle la paz. Y mire lo que dijo Jesús en cierta ocasión. Dice: y si alguien no los recibe, sacúdanse los pies y la paz volverá a ustedes una vez más. Porque el Señor todo lo que entrega no lo desperdicia. Él siempre tiene una vasija donde derramar de los recursos del reino. Y quiero ir un poco rápido. La segunda dimensión que este versículo 3 nos enseña es que dice que no había ley. Israel estaba viviendo sin verdadero Dios y por ende estaba viviendo sin ley. En pocas palabras, estaba viviendo en una dimensión de querer hacer lo que él quería, porque no había nadie que le dijera: esto tiene que ser así, conforme a la palabra y conforme a las escrituras. No como tú pienses que está bien, sino como las escrituras te guían a hacerlo. Y ellos estaban viviendo en tribulación y estaban viviendo sin verdadero Dios y no tenían paz y caminaban afligidos porque no había sacerdote que les enseñara la ley. Mire lo que dice el versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¿Sabe que cuando nosotros estamos viviendo sin verdadero Dios y cuando no tenemos paz, Dios se esconde de nosotros? Porque nosotros lo queremos buscar solo por encima. Pero si hay algo que hace que Dios salga, mire lo que dice aquí. En aquellos tiempos, versículo 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En el momento de nuestra tribulación, lo primero que nosotros queremos es alguien que nos hable de Dios. Es alguien que nos haga recordar lo que la ley dice. Es alguien que nos haga recordar lo que la Biblia dice. Porque hay un momento de tribulación en nuestro corazón y en ese momento nosotros nos encontramos perdidos.
No encontramos una dirección, no encontramos algo estable en el cual podamos mantenernos. Y la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Si hay algo que no es movible, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es base sólida, es columna en la tierra, es algo que se dictamina con gloria y con poder, es algo vivo. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que parte el alma y el espíritu, que entra hasta lo más profundo de los tuétanos de tu corazón, que discierne los pensamientos. Cuando tú vas y lees las escrituras, pareciera que Dios estuviera hasta escudriñando aún aquellos rincones de tu alma que ni nosotros mismos muchas veces logramos esconder o descubrir. Te animo, amado hermano, te animo a que tomes en reflexión en esta hermosa noche y analices cómo está tu vida. ¿Estás viviendo con un verdadero Dios? ¿Estás viviendo con la ley? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? Que la representación de la ley no son los 10 mandamientos. La representación de la ley es la palabra de Dios. Te podría decir yo, ¿te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿Estás siguiendo por las mañanas a leer la Biblia, por los mediodías a leer la Biblia, por las noches a leer la Biblia? Así como por las mañanas buscas un desayuno porque tu cuerpo te lo pide, así como por las mediodías vas y buscas una porción de comida porque tu cuerpo te lo pide, así como por las tardes vas y te sirves la cena porque tu cuerpo te lo pide. Te estás alimentando de la palabra de Dios. ¿O cómo tiene tu espíritu? Por mucho tiempo Israel vivió sin la ley. Y cuando tú dejas de leer la Biblia, el enemigo viene y puede robar la palabra que es cimentada en tu corazón y en tus pensamientos. Y entonces tú comienzas a pensar tú por tu propia cuenta, ministrado por la voz humana, por la voz del enemigo. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú dejas de leer la Biblia, dejas de vivir sin la ley del cielo y empiezas a absorber la ley humana. Empiezas a ver noticias, empiezas a ver estas situaciones de la tierra. Todo es terrenal, todo es terrenal, porque la Biblia te entra en una atmósfera espiritual. Pero cuando dejas de alimentarte, tu pensamiento, tu mente y tus acciones van en decadencia. Es cuando dejas de orar, es cuando dejas de ayunar, es cuando dejas de querer cantar, es cuando dejas de querer hacer todo lo que antes hacías. Y luego empiezas con un pensamiento de recordamiento y de decir, hermano, es que yo no entiendo por qué antes yo oraba, porque antes yo cantaba, porque antes yo quería estar temprano en la iglesia, porque antes yo quería hacer esto y lo hacía todo. Dejaste de leer la Biblia, dejaste de alimentar tu ser espiritual, dejaste de alimentar lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4 verso 17 en adelante. Creo que es el versículo 20 donde dice que nos renovemos y creamos en el Espíritu de Dios, en el nuevo hombre creado según Dios. No te olvides que cuando tú viniste a los pies de Cristo, volviste a nacer y hay un nuevo ser dentro de ti que necesita alimentarse y que se alimenta de la palabra de Dios, que se alimenta de la Biblia,
quiero mencionarte algo que me pasó antes de entrar aquí al programa. Venía yo muy contento y me encontré con varios jóvenes que iban con sus instrumentos porque están practicando música. Pero de último me encontré con un jovencito, con Brian. Y le digo así, no sé, me sale en lo natural. Y le digo: Brian, ¿cuándo nos vas a ayudar a predicar? Y me dice él: oiga, yo ya leí el Génesis. Y lo vi con una seguridad, pero con una seguridad, que empecé a hablarle de historias del Génesis. Y antes de que yo le contestara, el protagonista de la historia, él lo mencionaba. Y vi algo en él, porque él ahora se ve que está pequeño. Y en su momento él piensa todavía que está pequeño. Y cuando yo le dije: ¿cuándo nos vas a ayudar a predicar?, él me dijo: cuando sea grande, me dijo. Su respuesta conmovió mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo lo vi grande. Cuando yo vi que él empezó a contestarme los personajes bíblicos, los nombres de los personajes bíblicos, yo entendí que ya estaba grande. Porque estaba leyendo la ley, está leyendo las escrituras, está alimentando ese nuevo ser que está naciendo o que ha nacido en él. Yo te animo, amado hermano, a que alimentemos juntos ese nuevo ser creado según Dios. Ya no somos de nosotros mismos, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora necesitamos alimentar ese nuevo ser. Y quiero terminar con algo, hablando del sacerdote. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Recuerda lo que dice el versículo 3, la última es: y sin sacerdote que les enseñara. Versículo 1 y 2. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Mire que me impacta, porque primero comienza diciendo que el pueblo de Dios estaba sin verdadero Dios, que no había nadie que les enseñara la ley. Pero al Señor, viendo la aflicción de su pueblo, lo primero que hace es enviarles un predicador. Y dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y oiga el mensaje que le da este varón: el Señor estará con ustedes si ustedes estuvieran con él. Y el Señor se dejará hallar por ustedes. Pero si ustedes lo dejan, él también los dejará. Qué hermoso es, amado hermano, cuando nosotros nos sentimos en un momento lleno de aflicción, lleno de situaciones difíciles, lleno de pecado muchas veces, lleno de errores, lleno de tantas cosas que le hemos fallado a Dios, tantas cosas que hemos dejado de hacer por el reino, y que entran dificultades y tribulaciones a nuestras vidas. Pero qué hermoso es cuando el Señor, en vez de acusarte, el Señor, en vez de descubrir lo que tú estás haciendo, en vez de avergonzarte, te envía un profeta
a que te diga: el Señor Jehová está contigo. Qué hermoso es ese momento cuando tú piensas que le has fallado tanto a Dios, que piensas que Dios no puede perdonar eso. Yo me acuerdo que en un momento en mi vida yo llevaba ese pensamiento en mí. Y yo decía: yo he hecho tantas cosas malas que yo creo que por eso Dios a mí no me observa. Y yo me recuerdo que yo me iba para mi habitación muchas veces a solas, aun cuando todavía no me había casado. Y me iba a mi habitación a solas y empezaba a llorar. Muchas noches lloré a solas, diciéndole a ese Dios y pensando que Él no estaba conmigo. Pero dice la Biblia que cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová. Y yo te digo, amado hermano, no esperes una tribulación para que hagas lo que tienes que hacer en el reino, porque es dura la tribulación muchas veces. Es dura, dura, dura. El predicador les empieza a decir que el Señor está con ellos. Como yo te digo en esta hermosa noche a través de esta transmisión, el Señor está contigo. En tu momento de alegría, Él ríe contigo. En tu momento de lágrimas, Él llora contigo. En tu momento de ansiedad, en tu momento de dificultad, en tu momento difícil, Él está ahí contigo. Pero está esperando que tú te comuniques con Él. Miren lo que aconteció cuando el rey de Judá escuchó la profecía del predicador. Versículo 8. Cuando oyó Asa era el rey, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Y miren lo que hizo después de cobrar ánimo. Recuerde que el pueblo estaba pasando por un momento de aflicción y de tribulación. Y dice que no había paz en toda la tierra, ni para el que entraba ni para el que salía. Estaban en un momento devastador. Estaban en un momento de angustia hasta la muerte. Pero dice, cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Y mire lo primero que hizo. Y quitó todos los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. Yo te pido en el amor de Cristo, pueblo de Dios, que analices, porque tú los has identificado. Hay cosas que le están robando el tiempo a Dios, que antes tú se lo entregabas a Él, pero ahora hay cosas que empezaron a absorber el tiempo de Dios. Y si nosotros nos hiciéramos un autoexamen de cuánto tiempo le dedicamos a Dios y cuánto tiempo le dedicamos antes, te aseguro que el balance va a salir en pérdida. Lo primero que hizo el rey Asa, me encantó esto. Dice que agarró todos los ídolos y los mandó a destruir a todos, de toda Judá y de todo Benjamín. Mire lo que dice aquí. Y quitó todos los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado
en la parte montañosa de Efraín. Yo siento que hay áreas, hay territorios que Dios te los ha entregado, iglesia, pueblo de Dios. Hay áreas que Dios te las ha entregado, pero son áreas que le pertenecen al reino. Yo te podría decir, quita los ídolos de ese lugar. ¿Qué hace? ¿Qué hacía el rey Asa? Colocando ídolos en toda Judá, colocando ídolos en las ciudades montañosas de Efraín. En Benjamín estaba lleno de ídolos, como quizás en nuestras vidas hoy en día hemos dejado que el enemigo nos meta ídolos en nuestras vidas. Pero hoy la palabra de Dios es, pueblo de Dios, Dios está contigo. Y si le buscas, Él será hallado por ti. Él se dejará encontrar. Busca al Señor. Aliméntate de la palabra. Mire lo que termina diciendo. Mire qué maravilloso esto. Oiga lo que hizo el rey de Asa después de haber destruido todos los ídolos de Judá, de Benjamín y de todas las ciudades montañosas de Efraín. Después de haber quitado todos los ídolos y haberlos destruido, dice, ahora mire lo que mandó a hacer. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Deme un momento. Quiere decir que en todas estas ciudades se había llenado de ídolos y el altar de Jehová estaba destruido. Y a veces nosotros creemos que estamos viviendo con un verdadero Dios, pero con el altar destruido. Nosotros a veces creemos que podemos ir porque tenemos un talento, porque tenemos un don, porque tenemos habilidades, porque somos inteligentes, porque podemos hacer todo esto. Y vamos avanzando y avanzando y avanzando, creyendo que nosotros mismos podemos hacerlo. Pero no nos estamos dando cuenta que el altar de Jehová, Brecasovacaya, está destruido en nuestras vidas. A mí me dolió mi corazón cuando escuché este versículo 8, que dice que el rey Asa cobró ánimo y mandó a destruir todos los ídolos y reparó el altar del Señor. Pueblo de Dios, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Dónde está el altar de Jehová? ¿Cómo está tu altar de Jehová? ¿Cómo está el altar donde llorabas, donde gemías, donde clamabas, donde derramabas tus lágrimas, donde salías renovado de ese lugar, donde salías lleno del Espíritu Santo, con deseo de hablarle de Cristo a alguien, con deseo de hablar la palabra con denuedo? ¿Dónde está ese altar? Lamentaciones capítulo 3 verso 23 dice la palabra de Dios que por las misericordias del Eterno aún nosotros no hemos sido consumidos. Vuelve, pueblo de Dios, vuelve nuevamente a orar. Puedes volver a levantarte. Y así como lo hizo Asa, puede volver a renovar el altar de Dios. Lo puedes volver a levantar. Porque si lo hiciste una vez y levantaste un altar para el Señor y viste la gloria de Dios, y viste tu matrimonio restaurarse, y viste tu cuerpo sanarse, y viste cómo Dios te liberó de la garra del enemigo, y viste cómo Dios te libertó, cómo Dios te sanó, cómo Dios te libertó de los vicios, de tantas cosas, de la ansiedad, de la depresión, del
del desánimo, del desamor, de la angustia, de la tribulación, de tantas aflicciones. Si viste que eso aconteció una vez, yo te digo, vuelve a creer una vez más. Vuelve a reparar el altar del Señor. Vuelve a creer y verás la gloria de Dios. Verás al Todopoderoso formarse con una actitud sobrenatural. Yo creo que el Todopoderoso tiene algo especial para ti. Quita los ídolos, porque yo sé que tú eres inteligente porque Dios te ha dado inteligencia. Yo sé que tú eres sabio porque Dios te ha dado sabiduría. Yo sé que tú eres más inteligente y más valiente de lo que aún tú mismo piensas. Yo sé que puesto en las manos de Dios eres un instrumento letal. Eres instrumento, eres flecha ardiente, eres una saeta bruñida, eres carbón encendido, arrebatado de las llamas del infierno. Eres real sacerdocio, eres pueblo, eres tierra santa, eres real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. No te rindas. Yo sé que le diste cabida a los ídolos. Yo sé que le hemos dado cabida a los ídolos. Yo sé que le hemos dado cabida a muchas cosas. Pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús, vuelve a creer. Vuelve a levantar el tabernáculo. Vuelve a levantar el altar. Empieza a orar una vez más. Empieza a leer las palabras una vez más. Empieza a creer. Empieza a levantarte. Yo sé que Dios está contigo. Yo sé que Dios te va a ayudar. Él prometió estar contigo. La Biblia dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en aquel en el cual no hay espíritu de mudanza ni sombra de variación. Dios no llega a pagar 2 meses de renta a tu vida. No. Él cuando llega, llega para siempre. Él cuando llega, llega para quedarse. La Biblia dice que Él prometió estar todos los días con nosotros hasta que el fin llegue. Te animo, pueblo. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa que los demás allá afuera? El pandillero está defendiendo al pandillero. El homosexual defiende al homosexual. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Que cuando tú ves que a uno de los pueblos de Dios lo están criticando, tú ayudas a criticarlo. Vamos, te has equivocado, pero vuelve a levantarte. Vuelve nuevamente a rectificar. Levanta el altar de Dios. Levanta el altar del Dios. Levántalo. Vamos, tú puedes volverlo a levantar. Si Dios lo hizo una vez, la Biblia dice 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo vuelve a levantar. Dios lo hará una vez más contigo. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia en el libro de Ageo capítulo 2 verso 9 que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. La gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Yo profetizo sobre tu vida que viene un tiempo de gloria, un tiempo renovado, un tiempo en el cual Dios pondrá el querer como el hacer y levantarás el altar una vez más. Lo volverás a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu vida, pueblo amado de Cristo. Anímate conmigo a volver a creer, a volver a ensanchar el territorio. ¿Sabe qué? El enemigo está ganando demasiado territorio. El enemigo está ganando demasiado territorio. Si tú vas a trabajar a un lugar y ves el ambiente ganado por el enemigo. Si tú vas a las cosas, a la tienda, ves el ambiente ganado por el enemigo. Si tú vas a las plazas, ves toda la plataforma ganada por el enemigo. Anímate. Pueblo de Dios, anímate. ¿Recuerdas lo que dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10? Jabes le clamó a Dios y empezó a decir algo interesante. Oh Señor, si me dieras bendición y si me libraras de todos mis enemigos y si extendieras el territorio. Hay que pedirle al Señor que nos dé el territorio de las escuelas, que nos dé el territorio de las plazas, que nos dé el territorio de las tiendas, que nos dé el territorio de las obras laborales, que el Señor empiece a ganar territorio, porque necesitamos que el reino de los cielos vaya de aumento en aumento, porque nosotros los cristianos somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sale. No importa en qué etapa de tu vida estés, quizás estés en la madrugada, donde se ve el momento más oscuro, donde se ve la aflicción a temprana y se ve que no hay salida, donde está la situación donde pareciera que todas las puertas se cerraron, donde pareciera que Dios
no se dejó encontrar por ti. No te preocupes, que la madrugada tiene su fin. Y viene el día, viene el momento, viene la hora, viene la mañana, donde el sol va a resplandecer y la luz te va a resplandecer. Y vas a ver la gloria de Dios visitar tu vida, tu finanza, tu salud, tus emociones. Van a volver a levantarse, vas a volver a creer, porque Dios está contigo, pueblo de Dios. Anímate a destruir todos los ídolos que hoy le han robado el tiempo que le pertenece al Eterno. Ora conmigo en esta hermosa noche para pedir esta hermosa prédica, y espero que la palabra de Dios haya quedado cimentada en tu corazón. Anímate en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo me presento delante de tu divina presencia, Señor, para darte gracias. Mira esta hermosa audiencia que ha estado visitándonos hoy, Señor. Más de lo que yo puedo hacer es lo que tú haces. Tu palabra dice, Padre, que para ti no hay frontera, no hay barrera. Y tú puedes llegar al corazón de cada uno de ellos, porque tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú puedes estar en todo tiempo, al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo minuto, en el mismo segundo, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Yo te pido que llenes sus corazones, su alma, su espíritu. Renueva el altar tuyo, Señor, en sus corazones. Renueva su mente, renueva su espíritu, renueva el entendimiento de su corazón y aviva la llama del don de Dios que ha depositado en cada uno de ellos. Te pido, Señor, que esta hermosa audiencia sea llena del Espíritu Santo, sea llena de tu presencia para los tiempos postreros, que van a ser flechas, Señor, de fuego enviadas a destruir todas las herramientas del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo me despido, Señor, saludando a esta hermosa audiencia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, amados hermanos.